parte ya del encuentro, por eso los saludo a todos. Mi nombre es Hernán Martino, soy médico, vengo trabajando en leucodistrofias y colaborando con la Fundación desde el inicio, y siempre es un honor, una alegría poder compartir estos espacios. Vamos a empezar un panel dedicado exclusivamente a una leucodistrofia, que es la adrenoleucodistrofia, la leucodistrofia más frecuente. Y este panel tiene como objetivo revisar algunos aspectos del cuidado médico de los pacientes con adrenoleucodistrofia, que dentro de las leucodistrofias tiene algunas características especiales por su forma de avance en las formas cerebrales, por el tratamiento que necesita, por la coexistencia de un problema extraneurológico que es la insuficiencia suprarrenal, un problema endocrinológico. Por eso estoy coordinando una mesa con 3 grandes especialistas que son además amigos y colegas que trabajan a la par conmigo, cada uno en su área. Y vamos a tratar de hablar de 3 temas que creo que para las familias son importantes e interesantes. En primer lugar, va a hablar el doctor Nicolás Estico. Nicolás es un pediatra formado en la Universidad Austral, hizo su residencia de pediatría con nosotros en el Hospital Austral, y luego se especializó en un área de la medicina que es cada vez más importante y de la que hacen falta muchos más especialistas, que es el área de cuidados integrales. Quizás no escucharon hablar de esta especialidad. Antes llamaban a esta especialidad cuidados paliativos, pero es un término que se trata de cambiar. Si lo digo mal me decís, porque en realidad es una especialidad que tiene que ver con brindar cuidados a los pacientes donde quizás no podemos hacer mucho por un tratamiento específico de lo que lo está afectando, pero sí podemos hacer mucho por darle confort, calidad de vida, evitar complicaciones, etcétera, etcétera, sea lo que tienen de base, sea un problema neurológico, como en el caso de las leucodistrofias, o problemas oncológicos, enfermedades crónicas, distintas enfermedades donde es muy importante tratar los síntomas antes que nada. A eso se dedica Nicolás. Es una especialidad poco desarrollada todavía, sobre todo en pediatría, en niños. Hay más médicos que se dedican a esto en adultos, pero no en pediatría. Nicolás va a hablar de los cuidados de los pacientes con formas avanzadas de adrenoleucodistrofia, donde ya hemos perdido la ventana terapéutica a, por ejemplo, un trasplante o alguna otra intervención que pueda frenar el avance de la forma cerebral, pero sí es muy importante darle un montón de otros cuidados médicos a ese paciente. Y de eso va a hablar Nicolás primero. Los presento a mis otros 2 miembros de la mesa ahora y después vuelvo a Nicolás. Aquí a mi derecha, la doctora Gabriela Filkestein, con quien nos une una vida entera de compañeros. Somos compañeros del colegio secundario, increíblemente. Nos conocemos desde los 12 años y la vida nos ha llevado idas y venidas aquí y allá. Fuimos después compañeros de residencia en el Garrahan, de pediatría. No, estábamos en divisiones diferentes. Fuimos al Nacional Buenos Aires, muchas divisiones. Y con Gabriela después estuvimos haciendo en el Garrahan pediatría. Gabriela después se fue a Estados Unidos, al NIH, a hacer un fellow en endocrinología. Estuvo varios años. Una patriota, decidió volver y aplicar todo lo que sabe aquí en Argentina. Trabajó muchos años en el servicio de endocrinología del Hospital Gutiérrez, del Hospital de Niños de Buenos Aires. Y hoy, además de trabajar, y después también hizo su incursión en la industria farmacéutica, trabajando en enfermedades raras.
y bueno, y es una especialista a la que le suelo derivar muchos pacientes con insuficiencia suprarrenal, así que va a hablar del tema que es el suyo, que es la endocrinología. Es una gran endocrinóloga infantil y va a hablar de la insuficiencia suprarrenal. En el extremo a mi derecha está el doctor Pablo Longo. El doctor Longo es pediatra, hemato-oncólogo y especialista en trasplante de médula ósea y células hematopoyéticas. También formado en el Garrahan y luego en Italia, donde hizo su perfeccionamiento. Él es el jefe actual del servicio de trasplante de médula ósea del Hospital Austral y trabajamos codo a codo desde hace varios años haciendo trasplantes de células hematopoyéticas, antes llamado trasplantes de médula ósea, pero el término no es correcto porque también se trasplantan células de cordón y otras células madre a pacientes. Por supuesto, él hace trasplantes de patología oncológica, leucemias, linfomas en niños, pero desde hace varios años también hacemos enfermedades genéticas metabólicas, las leucodistrofias entre ellas. No las únicas, también otras lisosomales como las mucopolisaccariosis. Vamos a hablar con Pablo de los cuidados inherentes al trasplante de médula, las posibles complicaciones, lo que hay que tener en cuenta, en fin. Y la idea es entonces que de todo lo que vayan escuchando saquen sus dudas a la luz, que nos pregunten luego y que hagamos de esto una situación interactiva donde podamos aprender todos, ¿sí? Entonces comienza el doctor Nicolás Estico, que va a hablar sobre cuidados integrales. Nicolás. Gracias, Hernán, por la presentación. La verdad es un placer compartir la mesa con ustedes, siempre es un gusto estar compartiendo estas reflexiones sobre la experiencia y fundamentalmente agradecer por la invitación en nombre de Verónica, de toda la fundación y a todos ustedes por la convocatoria de estar un fin de semana acá, de interiorizarse por esto y poder compartirles un poco la experiencia de estas cosas que uno va aprendiendo conjuntamente, ¿no? Porque más allá de lo que uno aprende en los libros o en la facultad o en la formación, creo que lo que más nos enseñan son muchas veces las experiencias de compartir con nuestros pacientes, con la familia, ¿no? Y con los colegas también. Así que como les decía Hernán, yo soy Nicolás Estico, cuidados integrales, trabajo en el Hospital Garrahan y también en el Hospital Austral. Es toda una discusión, el tema todavía interna de paliativos y cuidados integrales. En cuanto a eso, hay muchos de mis colegas que no adhieren tanto a eso, pero es verdad que tiene toda una connotación a veces, no sé si muchos escucharon hablar de los cuidados paliativos. Entonces es por eso que a veces, ante esa situación, y como la realidad es que uno intenta abordar la situación de la manera más integral posible, algunos centros acuñan este término, ¿no? En esto, en honor al tiempo, para no extenderme mucho, pero para contarles que en realidad la especialidad tiene los orígenes desde la misma medicina prácticamente, ¿no? Cuando esto surge la palabra de hospicios en la Edad Media, ¿no? Hay todo un movimiento hospice, una filosofía que viene de la palabra hospital, ¿no? Y tiene la misma etimología, no me quiero poner técnico, que huésped, ¿no? En definitiva, cuando uno en la Edad Media, capaz, los caballeros o las personas que atravesaban alguna enfermedad asistían a estos centros para poder justamente tener alguna asistencia, los acompañaban y después fue evolucionando, ¿no? A través de algunos movimientos relacionados con movimientos religiosos, más hasta que en el año 60 Cecily Saunders, que es como la pionera de los cuidados paliativos en Inglaterra, empieza a desarrollar la especialidad. Y simplemente para que vean que la Organización Mundial de la Salud en el 80 lo incorpora dentro del programa del cáncer, entonces por eso también se relaciona mucho, uno de los mitos que le voy a comentar, con la enfermedad oncológica, ¿no? Y no tanto con algunas enfermedades de tipo crónica, como nos pasa en pediatría particularmente. Hasta que finalmente, como verán en los años 80, hay un hospice, ¿no? Que es un hospital específicamente para niños en Inglaterra, en Reino Unido, que los puede asistir en esas etapas de la vida. Y en la misma época, más o menos en Argentina, empieza a desarrollarse todos los cuidados paliativos hasta que es identificada como especialidad.
Entonces, bueno, uno de los mitos, ¿no? Estos que uno a veces pueden escuchar, y los invito a ustedes a reflexionar, a ver si tienen algunas inquietudes previas a esto, ¿no? Que a veces se relaciona, como decía Hernán, y es verdad, en etapas avanzadas de la enfermedad, o que son solo para pacientes o niños con enfermedades oncológicas, o que los tratamientos curativos y paliativos son excluyentes, como que uno no se puede combinar con el otro, ¿no? Tiene que terminar uno para que pueda empezar el otro. O que los niños que reciben este tipo de atención deben abandonar los equipos primarios de atención, ¿no? Como si pasaran a otro equipo, a otro sector, ¿no? O que a veces pueden inclusive atentar contra lo que puede ser cierta esperanza, ¿no? O de repente por tener que introducir ciertos medicamentos o fármacos para algunos dolores, para algunas molestias, para algunas situaciones, como pueden ser los opioides, la morfina, ¿no? Se las menciono porque a veces está en el inconsciente colectivo, ¿no? Que tiene como muchos mitos también en sí misma. Uno puede adelantar otros procesos y no es así. Vamos a ver cómo inclusive puede hasta mejorar no solo la calidad de vida, sino también la sobrevida. Y en esto me detengo, no los quiero aburrir con algunas definiciones, ni tampoco generar rótulos en esto, ¿no? Que a veces es lo que uno no quiere justamente buscar, pero me parece que a veces lo que sí sirven es para, sobre todo en lo que es definiciones de salud, para identificar poblaciones que necesitan ciertas necesidades especiales de atención, ¿no? Como lo dice esa sigla, NANEAS, niños y adolescentes con necesidades especiales de atención, en salud, ¿no? Que tiene una condición crónica, no importa el tipo, físico, emocional, conductual, etcétera, pero que requieren de cuidados de salud más allá de lo que un niño joven habitualmente requeriría. Y dentro de esa población hay un grupo de pacientes que tiene una condición crónica compleja, donde hay un sistema como esto que están viendo, que está más severamente afectado, que hace que inclusive van a necesitar hospitalización o atención en centros de nivel terciario, de alta complejidad, ¿no? Charlábamos recién que a veces, ¿no? Y es una situación que a veces nos pasa en nuestro sistema de salud, a veces tan fragmentado o con ciertas disparidades, que no en todos lados, y esto que decía Hernán, la especialidad nuestra particularmente requiere todavía de mucho desarrollo, de mucha capacitación, y es una cosa que nosotros queremos cada vez más desde distintos ámbitos intentar motivar y estimular, atenderse en un centro que de repente capaz no conoce tanto de las particularidades de la enfermedad o de los cuidados que requieren, ¿no? No sé si les ha pasado esto también o les pasa, veo algunas cabezas que van asintiendo, así que imagino que sí. Y dentro de los cuidados paliativos o cuidados integrales, hay un término que hablamos como enfermedades amenazantes para la vida, en aquellas enfermedades que pueden tener un tratamiento curativo, pero que ese tratamiento por algún motivo puede fallar. Entonces, quizás como para introducir algunas cuestiones que tienen que ver, capaz de esto más para nosotros médicos, pero para compartir entre todos, que una enfermedad así incurable muchas veces no quiere decir que sea paliativa, que esté en un estadio avanzado o final capaz, ¿no? Y que no esté respondiendo bien a los tratamientos, ¿no? Y entonces por eso que uno puede de repente ir tener una consulta o poder ayudar o poder intervenir en etapas tempranas inclusive de la enfermedad de acompañamiento. Bueno, uno imagina que la vida es un viaje, ¿no? Que uno arranque y se imagina esta escena, siempre esta foto, que me piensa una vía de tren, ¿no? Y la verdad que me imagino que esto me pueden también ustedes compartir más a mí que lo que yo tal vez transmitirle a ustedes, pero esto me tomo el atrevimiento de compartir experiencias que uno va viviendo, y hay acá algunos padres que capaz conozco, familias que acompaño, ¿no? En el hospital. A veces esa imagen se transforma más en esto, ¿no? En un camino que no sabemos bien cuál es el destino y con múltiples encrucijadas y que se hace confuso en el medio y no exento de obstáculos o barreras, ¿no? Entonces los cuidados paliativos se definieron por la Organización Mundial de la Salud en 2012 como un cuidado activo total de todas las esferas que intervienen, tienen que ver con la persona, ¿no? O sea, el cuerpo, la mente y el espíritu de los niños, y la prestación de apoyo a la familia. Y esto es fundamental porque para los pediatras la unidad de tratamiento no somos solo los chicos o los adolescentes, sino también la familia, ¿no? Y comienzan, o idealmente intentamos que comiencen cuando se diagnostica la enfermedad, al margen de si se reciben un tratamiento específico, con el objetivo de evaluar y aliviar el sufrimiento que esto genera en esos distintos planos, ¿no? Entonces el objetivo es prevenir, identificar y tratar ese sufrimiento de estos pacientes con enfermedades a veces crónicas, progresivas y avanzadas, pero también a las familias e inclusive a los mismos equipos, porque a veces, no sé si les pasa también, a veces los mismos equipos y nosotros mismos nos va resultando también difícil o desafiante, nos genera cierto sufrimiento por lo difícil a veces de dar respuestas a ciertas situaciones,
cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con eso mismo. Entonces el objetivo de esto es aplicar un enfoque multidisciplinario, y por multidisciplinario que intervengan varias disciplinas, ¿no? Tal vez esto ya lo escucharon, no quiere decir que trabajemos todos separados, uno trata de que sea integrado y en forma interdisciplinaria o inclusive transdisciplinaria, no sé si esto lo escucharon, ¿no? Como que cada disciplina pueda también compartir desde la mirada y la perspectiva del otro y enriquecernos mutuamente. Me parece que es un poco el espíritu de esta mesa, justamente, de poder ir compartiendo, y de hecho lo hacemos en el hospital trabajando de esta manera codo a codo. Con esto que decía Hernán, ¿no? Mejorando, porque lo que más nos interesa es mejorar la calidad de vida e influir positivamente en el curso de la enfermedad, en la manera que podamos, ¿no? Afirmando la vida y entendiendo que puede avanzar la enfermedad. Sabemos que eso puede ocurrir, pero bueno, ofreciendo un apoyo para los pacientes, para los chicos, para los adolescentes, a que puedan vivir lo más activamente que sea posible, y a las familias para afrontar ese proceso de la enfermedad, inclusive el propio duelo, ¿no? Muchas veces compartíamos recién con algunas familias esto. Entonces, bueno, ¿cuándo poder intervenir? Bueno, esto a nosotros los médicos nos gusta, o a los profesionales de salud nos gusta a veces mucho los gráficos, ¿no? A veces algunos esquemas. Puede haber distintos momentos del diagnóstico, momentos de recaída, el momento del diagnóstico, en empezar un tratamiento, puede ser variable la evolución. Pero lo que uno intenta identificar estas oportunidades de intervención son esos puntos de inflexión. ¿Cuándo serían puntos de inflexión? Bueno, cuando la enfermedad pueda cambiar, ¿no? O la evolución de la enfermedad pueda cambiar, o si hay intervenciones que mencionábamos recién, ya sea una cirugía, una internación, un apoyo para la alimentación de repente, ¿no? Como puede ser una zona nasogástrica, una gastrostomía. Creo que hablaba más temprano con el doctor Juan Bosch la parte de lo respiratorio, traqueostomía u otro tipo de dispositivos, en fin. Cualquier situación de tecnología que de repente amerite tener que reflexionar un poco, bueno, cómo seguir, ¿no? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo más adecuado? Avíseme con el tiempo, creo que vos estamos. Dale, ya estoy cerrando entonces. Múltiples recomendaciones. El año pasado se dictaminó una ley de cuidados paliativos a nivel nacional, ¿no? Donde se fomenta y se estimula esto y se promueve no solo el desarrollo y la formación, sino también la implementación de todo esto. Hay múltiples recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y distintas organizaciones no gubernamentales, y múltiples guías de recomendaciones. Como le decía Hernán, esto no es exclusivamente para un grupo de pacientes, son pacientes con enfermedades oncológicas o que requieren algún tipo de trasplante, es un grupo, incluso cardiopatías, pero hay otro montón de grupos, ¿no? Distrofia muscular, enfermedades metabólicas, en fin, también algunas de las que mencionamos, donde uno puede tratar de ayudar y colaborar en su desarrollo. Y bueno, brevemente, lo que tratamos de hacer es ayudar en la toma de decisiones, sabiendo que es un proceso dinámico, que necesita una revaloración continua en todo esto, donde lo que uno trata de aportar desde la medicina, la salud, es la mejor evidencia disponible, y lo que compartimos con ustedes o entre todos es las preferencias, los valores, las necesidades de cada uno para ver en qué medida eso se puede adaptar y ajustar. Es como un tratamiento individualizado, en definitiva, para cada paciente y para cada familia, a través de los recursos que contamos con el sistema de salud. Me gustaría dejarles esta imagen, que si bien está en inglés, es esto, ¿no? Que tenga un tratamiento curativo no necesita ser que tenga que terminar ese tratamiento para empezar un tratamiento paliativo de cuidados integrales. Más bien puede ser un modelo integrativo que se dé a lo largo de todo el proceso de la enfermedad, ¿no es cierto? Donde el objetivo es ir acompañando, ¿no? Estar con y viendo qué hacemos para, ¿no? Con qué objetivo, por qué motivo, cuándo es adecuado, cuándo no. Esto que mencionaba también Hernán ante las eventuales complicaciones. Entonces, finalmente las esferas que atendemos son las esferas ni más ni menos que de la persona, lo biológico, lo espiritual, lo psicosocial. Por eso no trabajamos solos, necesitamos el apoyo interdisciplinario de otras disciplinas que aparte no son médicas, enfermería, kinesiología, salud mental, TO, etcétera. Un montón más que acá no están, centrado en el paciente y la familia a través del equipo, y podemos nombrar una esfera más que la institución, los sistemas de salud, con estos tres pilares que son el control de síntomas, ya sea dolor o síntomas de diverso características que puedan ir ocurriendo, obviamente con la ayuda de cada especialista, el apoyo psicosocial con la comunicación y el cuidado de los que cuidan, ¿no? El cuidado de todos ustedes y de los mismos profesionales de salud, que también esto es un pilar, porque ustedes son siempre los papás, la familia, ¿no? A veces estos cuidados recaen más sobre las mamás, en fin, tratar de ver cómo apuntalar eso también, que es importante tenerlo en cuenta. Y para eso, bueno, intentamos implementar ciertos planes de cuidado, que la idea de esos planes de cuidado es hacer estos planes individualizados para cada paciente y para cada familia, y que el momento que uno desearía tener estas conversaciones, a pesar de que esto es difícil, esto es una encuesta hecha a profesionales de salud que atienden pacientes con enfermedades oncológicas y cardíacas, muchas veces, cuando les parece que deberían darse esas conversaciones, es en el momento de estabilidad o en el momento del diagnóstico. Sin embargo, cuando realmente ocurre es en el momento que están con la enfermedad muy avanzada en realidad, ¿no? Entonces, o un momento de reagudización.
Y la prioridad de los padres, bueno, no quiero extenderme mucho con esto, porque ustedes lo saben mejor que nadie, que nos mencionaban, que destacaban que era importante la calidad de vida, el tratamiento del dolor, la disponibilidad de contar con información completa y honesta y el tiempo suficiente para poder pensarlo, que esa comunicación sea y ese acceso a personal de salud sea planificado, que haya cierta coordinación del cuidado. En fin, no proveer las emociones o reconocer las emociones y reconocer que ustedes conocen mejor que nadie a sus hijos y que en eso nos pueden ayudar y es un trabajo colaborativo para poder identificar cuáles pueden ser los problemas y las necesidades, ¿no? Y tal vez ya para ir cerrando en esto, y ya así termino, si bien esta diapositiva está en inglés, es un médico que realmente admiro y es el doctor Chris Feudner, que trabaja en el Hospital de Niños de Filadelfia. Nos proponía este modelo de espacio de habitación para trabajar conjuntamente con las familias, ¿no? Esto, imagínense que este cuadrado es esta habitación donde hay una pared de atrás que es la información médica, que si a veces la información médica va avanzando, porque hay de repente situaciones que van evolucionando, y esta habitación, entonces esa pared nos va como de alguna manera, quitando espacio justamente, y si ustedes no están en el medio, porque es un modelo de decisión, un modelo de cómo afrontar o lidiar con estas situaciones, el techo serían como las preocupaciones que todos tenemos, los miedos, los temores, y a veces eso sentimos que se nos viene encima y nos va quitando aún más espacio, ¿no? ¿Y en qué se apoya uno, ¿no? Referían, y esto nos pueden decir ustedes, ¿no? Uno se apoya en el sentido de ser padre, qué nos da valor, qué es lo que da sentido a eso, ¿no? Entonces lo que nos proponía es en estas cosas que a veces nos va sintiendo como que nos va quitando ese espacio porque hay ciertas cosas que no podemos manejar, bueno, podemos trabajar capaz en esta pared, que es la pared de las esperanzas y los objetivos, ¿no? Esta cuarta pared, perdón, no se marca, pero sí, pero no logró, no sé si se quedó sin pila o... Ahí. Esta pared, ¿no? O sea, trabajar sobre las esperanzas y los objetivos de esperanzas que sean realistas de alguna manera, pero pudiendo dar lugar a eso y a poder sentir ese espacio de desoxigenación. Y bueno, a través de la comunicación, y ya no me voy a detener, y para ir cerrando, entonces, bueno, uno lo que reconoce, y esto el doctor Eric Cassell, otro paliativista norteamericano, dice que el sufrimiento es un estado de distrés severo que ocurre cuando la integridad de la persona se ve amenazada. No son los cuerpos los que sufren, sino sufren las personas, ¿no? Y para finalizar, entonces, bueno, a veces tiene que ver con esto, también la doctora Lola Lascar, que es una médica paliativista pediátrica del Hospital de Niños, en una publicación que realizó en un libro de cuidados paliativos, ¿no? Mencionaba que el sufrimiento a través de otra cita no es una pregunta que exige una respuesta o un problema que exige una solución, sino más bien un misterio que exige una presencia, ¿no? Entonces uno de esto del vaso, esta metáfora tan conocida, del vaso medio lleno, medio vacío, sin duda hay muchas cosas que faltan, no pueden ser negativas, pero no dejar de destacar lo positivo, las partes sanas de ello. Así que bueno, quedo después dispuesto para las preguntas y perdón por el honor al tiempo para dar lugar a los otros. Muchas gracias. Después ya hay preguntas preparadas, yo tengo algunas también. Le doy el lugar a la doctora Gabriela Filkenstein, que va a hablar de... Insuficiencia adrenal, ahora les cuento. Esperen que pruebo esto primero. A ver. ¿Cuál es el puntero? ¿Es el de arriba? ¿Sí? Acá, perfecto. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias a Hernán, a Verónica y a todos por la invitación. Y bueno, nada, gracias a ustedes por la atención y por estar acá. Y espero poder aclarar algunas cosas y bueno, contribuir para ayudar a contribuir a esta tan linda jornada. Bueno, yo soy endocrinóloga infantil, soy pediatra y luego hice la especialización en endocrinología y también me especialicé en glándula suprarrenal. Así que bueno, les voy a hablar un poco de la insuficiencia suprarrenal en la adrenoleucodistrofia. A ver, uy. Ah, ¿se fue? Se fue la presentación. Ya vuelve. Bueno, entonces lo que yo voy a hablar primero principalmente es la insuficiencia suprarrenal y después hubo algunas preguntas que voy a tratar de responder en cuanto a la insuficiencia testicular, que también puede estar presente, y la ovario-leucodistrofia, que es otra entidad en la cual tuve algunas preguntas y por ahí les puedo aclarar también. Entonces, primero, para entender un poco qué es la insuficiencia suprarrenal, tenemos que entender un poco qué son las hormonas. Esto supongo que ustedes por ahí ya lo saben, pero no viene mal aclarar que son mensajeros químicos que viajan a través de la sangre hacia distintos órganos y tejidos del cuerpo y actúan a través de un receptor específico.
y regulan muchas funciones y mantienen el cuerpo en equilibrio. Todas las hormonas son importantes, pero en especial las hormonas suprarrenales son muy importantes para la vida. Por eso cuando estas no están, hay que suplementarlas sí o sí por esto, porque hay riesgo de vida en el caso de cuando hay una insuficiencia. Bueno, les cuento un poquito qué son las glándulas suprarrenales. Son dos glandulitas pequeñas que están por encima de los riñones. Miden aproximadamente de diámetro mayor entre 2 y 4 centímetros y están divididas en una corteza, que es la parte externa, y una médula, que es la parte interna. La corteza a su vez se divide en tres y estas tres partes de la corteza producen cortisol, que es esta hormona que yo les cuento que es muy importante para la vida, la aldosterona, que ahora les voy a contar un poquito qué hace, y las hormonas sexuales, principalmente hormonas, digamos, masculinas o andrógenos débiles. Y por adentro, la médula suprarrenal produce adrenalina y noradrenalina, que también son hormonas muy importantes. En este caso voy a hablar un poquito de la parte de la corteza, que es donde la que se ve afectada en la adrenoleucodistrofia. El cortisol, ¿cuáles son las funciones del cortisol? Es muy importante en la respuesta al estrés. O sea, ustedes dirán, bueno, ¿qué es esto, no? Cuando por ahí en los animales están amenazados en la selva, por ejemplo, un animal está amenazado por otro, que el cortisol es lo que lo hace correr y huir, tener esa respuesta de huida para salvar la vida. O sea, a veces nosotros decimos, bueno, el cortisol puede ser bueno o en exceso también puede ser malo, ¿no? Como que ahora está muy de moda decir, bueno, hay que bajar el cortisol porque tenemos mucho estrés, pero bueno, el cortisol producido en cantidades fisiológicas es crucial para nuestra vida diaria. También es importante para el funcionamiento del corazón y para mantener los niveles de azúcar en sangre. O sea, cuando ustedes tienen el cortisol bajo, les baja el azúcar y tienen síntomas como, por ejemplo, se pueden desmayar o pueden sentirse, cuando no es muy grave, pueden sentirse decaídos. Inclusive, cuando la glucosa baja mucho, pueden hasta tener convulsiones. La aldosterona es otra hormona muy importante para el organismo porque se ocupa de retener sal y agua y mantiene la presión arterial. Cuando falta esta hormona, uno puede sentir que se siente más cansado o al levantarse puede sentir como que se siente como muy mareado, ¿sí? La adrenoleucodistrofia principalmente afecta más el cortisol que la aldosterona. Esto lo vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, ¿qué pasa con las glándulas suprarrenales en la adrenoleucodistrofia? Como saben, bueno, hay una destrucción y afectan la producción principalmente de cortisol. En raras ocasiones, pero esto se ve muy poco frecuente, también afecta la producción de aldosterona, que es la hormona esta que retiene sal. Y lo que es importante destacar es que los síntomas de insuficiencia suprarrenal pueden aparecer mucho antes de los síntomas neurológicos. Por eso es importante que cuando nosotros vemos un chico con insuficiencia suprarrenal, entre las causas que tenemos que descartar tiene que estar la adrenoleucodistrofia. ¿Por qué es esto? Porque, bueno, es importante la detección, como sabemos, la detección precoz de esta enfermedad para poder llegar a un tratamiento, ¿sí? Por eso, cuando nosotros en el consultorio endocrino viene un paciente con sospecha o con un cortisol bajo o síntomas compatibles, siempre lo tenemos que tener en mente, aunque sea poco frecuente. Entonces, bueno, ¿cómo se presenta la insuficiencia suprarrenal? Cansancio, debilidad, falta de apetito. Los pacientes, los chicos o los adultos pueden perder peso. Pueden tener coloración oscura de la piel, en especial en las cicatrices o dentro de la boca, se les pone oscura, ¿sí? O dicen, no sé, yo lo noto como más oscuro, o las cicatrices se le ponen negras. Eso es un signo importante. Algunos pacientes tienen solo dolor abdominal o vómitos, o a veces vómitos recurrentes, y por ahí van al gastroenterólogo en vez de consultar al endocrinólogo. También, bueno, síntomas de baja concentración de glucosa en sangre, que por ahí a veces no se detecta, porque por ahí se levantan, se sienten medio mareado y bueno, come algo y ya está, pero bueno, es algo a tener en cuenta.
Por otra parte, la presión arterial también es muy importante en la consulta medir la presión arterial porque esta puede estar normal o baja, o a veces está normal, pero tiene lo que se llama hipotensión ortostática, que es cuando están acostados y se levantan, el retorno venoso no llega a ser efectivo, entonces sienten como o que se desploman o incluso se desmayan. ¿Cómo es el tratamiento? Como decía el doctor, es muy importante la presencia de un equipo interdisciplinario para poder trabajar codo a codo con estos chicos, con sus hijos. Son importantes los controles periódicos, no solo medir el cortisol, sino evaluar el crecimiento y desarrollo, ¿sí? Ver si el chico está creciendo bien, medirle la presión arterial, hacerle controles de laboratorio. Bueno, ¿cómo se diagnostica la insuficiencia suprarrenal? Se mide el cortisol en sangre, que muchas veces puede llegar a veces a ser normal y hay que pedir otros estudios para confirmar, ¿sí? Que tiene la insuficiencia. Y también, bueno, muy importante el tratamiento farmacológico, que hay que suplementar la hormona que no se produce. En este caso, el cortisol. ¿Cómo la suplementamos? Con corticoides, glucocorticoides, en este caso la hidrotisona, ¿sí? Que es la hidrocortisona, que es una hormona que tiene una vida media, o sea, dura bastante poco. Lo que les quiero contar es que el cortisol en forma fisiológica se produce con un pico mayor a la mañana, ¿sí? A las 8 de la mañana el cortisol hace un pico y después baja a lo largo del día. En este caso es difícil suplementar la hormona faltante porque no podemos llegar a obtener un ritmo, como nosotros llamamos, se llama un ritmo circadiano, que es que hace un pico el cortisol a la mañana y después baja a lo largo del día. Entonces tenemos que dar una hormona que se asemeje bastante a lo fisiológico, que pueda mantener estos niveles durante el día. La hidrotisona, por un lado, es la hormona de elección, es el glucocorticoide de elección, pero ¿qué tiene? Tiene de beneficioso que tiene una vida media, una duración de acción corta, con lo cual no tenemos efectos indeseables, o tenemos pocos efectos indeseables, pero ¿qué pasa? No la podemos dar una vez por día, porque el efecto se nos acaba. Entonces, la tenemos que dar óptimamente entre 3 y 4 veces por día. Pero bueno, ustedes saben que a veces esto es difícil porque hay que estar 3 veces por día o 4 tomando una pastillita. Lo ideal sería 3 veces por día. Algunos médicos lo dan 2 veces por día, pero a veces pasa que por ahí al darlo 2 veces por día, a la tarde, si los pacientes no reciben la pastillita a la tarde, por ahí no les alcanza a lo largo del día. Y en adolescentes, cuando ya el crecimiento terminó, ya los pacientes llegan a la edad, digamos, a la estatura ya adulta, se puede cambiar a otra hormona que se llama metilprednisona, que es la deltisona, que esta sí se puede dar 2 veces por día. Y por ahí es más fácil para cumplir con, no olvidarse es como un efecto, tiene mejor recepción, pero bueno, no se puede dar en chicos en crecimiento, ¿sí? Porque puede afectar el cartílago de crecimiento. Y en casos donde hay deficiencia de aldosterona, que en este caso es raro, se puede dar una hormona que se llama 9-alfa-fluoridrocortisona, que es la hormona que retiene sal y se llama Lonican. Ahora, es muy importante que cuando los pacientes están tratados con glucocorticoides, la glándula suprarrenal está como dormida, como que no produce. Algunas veces la insuficiencia no es tan importante, pero al darle el corticoide de afuera, la glándula se queda como quietita y no produce nada. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando tenemos un estrés, ¿a qué llamamos estrés? No solo el estrés psíquico, sino un estrés físico. Nosotros llamamos estrés físico a cualquier situación que produce un aumento en la producción normal de cortisol, como por ejemplo fiebre o infecciones, en el caso de infecciones leves, vómitos y diarrea. Y en estos casos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dar el doble de la dosis que toman normalmente los chicos o los adultos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo, cuando está suplementado y cuando tiene insuficiencia, no puede compensar
esta necesidad que tiene el organismo. Ahora, cuando hay vómitos intensos o ya hay una situación de más gravedad, es muy importante concurrir al médico o llamar al médico o concurrir al hospital o al sanatorio o donde estén siendo tratados, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, en caso de vómitos intensos, no se absorbe la medicación que damos por boca. Entonces necesitamos dar la medicación o intramuscular o intravenosa. Es importante también en caso de cirugía o accidente también tener una identificación o las pautas siempre presentes, ¿sí? Donde también esté el número de teléfono del médico tratante, para que si, por ejemplo, el paciente tiene un accidente en la calle y no sepan qué diagnóstico tiene, tener la identificación, tener el número del médico como para que puedan proveerle de esta dosis adicional que necesitan, ¿sí? Entonces, es muy importante nunca suspender bruscamente el glucocorticoide, por esto que hablamos, por riesgo de insuficiencia suprarrenal aguda, o sea que esto lo tienen que tener muy presente, y aunque estén tomando otra medicación, siempre hay que tomar el glucocorticoide porque es una medicación que está suplementando lo que el organismo no está produciendo. Y además siempre llevar las pautas antiestrés o una chapita o algo que identifique, que cuente este diagnóstico para poder saber en el caso de que o el paciente esté inconsciente o no esté con los papás o no pueda hablar y comentar para que lo sepan, ¿sí? Después tenemos este otro problema que también surge, que es la insuficiencia testicular. O sea, la misma destrucción que se produce en la glándula suprarrenal puede también afectar a los testículos. Esto a veces se puede ver en adultos, en pacientes que por ahí no tienen un diagnóstico y es por ahí el único signo que tienen, ¿sí? Bueno, tienen un problema de fertilidad y después por ahí surge que el familiar le diagnostican la adrenoleucodistrofia y lo estudian y aparece, ¿sí? Es importante, bueno, tener en cuenta esto. Y en niños lo que puede pasar es que se puede observar, esto se puede reflejar con un retraso en el inicio de la pubertad. Ustedes saben que la pubertad, el primer inicio en varones, es el aumento del tamaño de los testículos. Entonces, es muy importante tener un seguimiento pediátrico, y bueno, con el endocrinólogo, para medir el estadio puberal, ¿sí? A ver qué pasa. Si después de que el chico tiene 14 años y no inició, bueno, tener en cuenta también que puede ser una posibilidad, ¿sí? Como dije, en el caso de los adultos puede haber falta de deseo sexual, disfunción eréctil y cansancio por falta de la testosterona, porque se afecta una célula que se llama la célula de Leydig, que es la célula que produce testosterona, ¿sí? Y por último, me hicieron una pregunta, el panel, acerca de la insuficiencia ovárica, ¿no? Entonces, bueno, por ahí no es común en la adrenoleucodistrofia, pero sí en otras. Entonces, se llama ovario-leucodistrofias, que son un grupo de leucodistrofias, que no es la adrenoleuco, que está asociada con insuficiencia ovárica y también se denominan vanishing white matter. Es un sinónimo. Y puede aparecer en la niñez o en la adultez y producir como primer síntoma de esta enfermedad la amenorrea, que es la falta de aparición de la primera menstruación. Normalmente la primera menstruación en las nenas, el inicio del desarrollo en la pubertad, se inicia con el desarrollo mamario, que aparece alrededor de los 9, 10, 11 años. Y la menarca, que es la primera menstruación, aparece alrededor de los 12, 11, 13 años. Cuando ocurre falta de menarca o falta de inicio puberal, bueno, esto es uno de los primeros signos que pueden aparecer. Y se dan mutaciones en un gen que es diferente al de la adrenoleucodistrofia. Así que bueno, por ahora, todo por ahora. Después, si tienen preguntas, estoy acá a disposición y les agradezco mucho otra vez la participación. Gracias, Gabriela. Muy interesante. Después le preguntaremos. Va a hablar el doctor Pablo Longo sobre trasplante de células hematopoyéticas. Hola. Esto para pasar. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. La verdad que va a faltar tiempo. Yo creo que está buenísimo. Recién, antes de entrar, 2 minutos antes,
me puse a hablar con una familia y la verdad que ese intercambio me parece que vale más que la charla quizás que voy a dar, ¿no? Pero bueno, nada, un poco la idea es pasar y nombrar un poco lo que es el trasplante. Nosotros en el Hospital Austral, la definición de trasplante, como cualquier hematólogo, yo soy hematólogo, ¿sí? Pediatra, pero soy hematólogo por formación, generalmente nada, justamente el trasplante de células hematopoyéticas es una modalidad de tratamiento para muchas patologías oncológicas, que es quizás lo más fuerte que solemos trasplantar, así también como trastornos no oncológicos, de los cuales los trastornos del metabolismo y quizás la adrenoleucodistrofia son lo menos, porque por frecuencia las inmunodeficiencias son más, quizás otros trastornos que uno lo llama patologías hematológicas no malignas, como la aplasia o anemias, quizás también en frecuencia son más, ¿no? Pero también es una modalidad de tratamiento para patologías no tan frecuentes. Desde el 2003 que el hospital abrió y comenzaron el primer trasplante, hay como un incremento, ¿no? Ahí ustedes ven dos curvas, en realidad la que más nos va a interesar es la de los trasplantes halogénicos, ¿no? La roja, y ustedes pueden ver que el Austral fue creciendo en experiencia, y esto no es menor. Para un centro que hace trasplante, el tener experiencia en trasplante y sobre todo en patologías no tan frecuentes, también nos posiciona, ¿no? O sea, no somos muchos centros que lo hacemos, el Garrahan, Favaloro, el Italiano de Buenos Aires, Córdoba, ¿no? Somos esos. Quizás algún otro en Santa Fe pueden hacer, pero generalmente somos pocos los centros que en el país hacemos trasplantes y mucho menos quizás los que tenemos mayor experiencia en patologías no tan frecuentes. Entonces, para hablar de trasplante, ¿qué tipo de trasplante? ¿Qué es un trasplante? Nada, es esto. La palabra trasplantar por etimología significa cambiar una planta de un lugar a otro, ¿no? Bueno, un poco es eso, es sacar células progenitoras de un lugar y plantarlas en otro lado, ¿no? Ese es un poco. Trasplante no es eso, pero bueno, la palabra que lo origina sí puede usarse. Entonces, este tipo de trasplante lo podemos calificar según el tipo de donante en halogénico. El donante es alguien diferente a la persona que necesite ese trasplante. Puede ser relacionado cuando es un familiar histoidéntico igual, un hermano igual, esa es la condición. O un no relacionado, cuando uno busca en registros internacionales. También este halogénico va a saber si es match o mismatch, si tiene una diferencia o es totalmente igual, ¿sí? Un hermano histoidéntico es totalmente igual, un no relacionado puede llegar a ser 9, 10, 10, 10, uno llama eso porque compara 10 cosas diferentes. Y hay una cuestión más que es el haploidéntico, que es una modalidad nueva de trasplante. Justamente en el 2012 se dieron las condiciones para poder hacer esto, y eso nos permite a nosotros justamente hacer trasplantes con ¿quién? Un familiar que es la mitad igual. Papá o mamá en principio, abuelos, tíos, padres, hijos, hermanos, ¿no? Que no sean totalmente igual. Y versus el trasplante autólogo, donde uno mismo es el donante, y eso es quizás, no nos vamos a meter, pero un poco hacia donde apunta la terapia génica, es modificar las células de uno para corregir un defecto y poner las células propias modificadas. Según la fuente, médula ósea, que tendría que ser en pediatría sobre todo la principal fuente para hacer el trasplante, pero sangre periférica y cordón umbilical también son fuentes válidas. Y según el tipo de acondicionamiento, uno va a hablar de acondicionamiento mieloablativo, cuando uno justamente trata de vaciar la médula de uno para dejar el espacio y poner una nueva, no mieloablativo y de intensidad reducida, ¿no? Bueno, es un poco lo que uno va a hablar. Acá ven un gráfico de las etapas del trasplante, ¿no? Esto es básicamente y esquemáticamente lo que yo hablo con todos los pacientes que vienen a consultar por un trasplante, sea la patología que sea. Consiste en una preparación previa, el paciente llega derivado por un médico, pero en realidad cuando lo recibimos nosotros, lo que uno suele hacer es un régimen de acondicionante, ¿no? Prepara ese cuerpo para recibir una nueva médula. ¿Qué es eso? Quimioterapia, ¿sí? A veces algunos esquemas con radioterapia, pero son quimioterapias en pacientes que nunca hicieron quimioterapias. Cuando un trasplante una leucemia, habla con términos que ya el paciente viene conociendo. En este caso no. Entonces son interiorizarlo acerca de las toxicidades que tiene esa parte primaria del tratamiento. Segunda parte, y que quizás va a la par, es la obtención del injerto. ¿Quién va a ser el donante? Esa manipulación de ese injerto es otra condición, a veces dependiendo qué tipo de injerto es. Una cuarta fase, después del régimen de acondicionamiento, es la infusión, es lo que todos llaman el día del trasplante, es ese día cero, ¿no? Y después vienen las consecuencias de esa quimioterapia que uno hizo, que uno lo define como una fase aplástica, hasta que se produce el prendimiento o la recuperación hematológica, el engraftment, que se da entre el día 14 y 21, dependiendo del tipo de donante y el tipo de fuente, y luego la reconstitución inmune a largo plazo. Si esto lo extendemos en el tiempo, de vuelta, está el régimen acondicionante, los primeros días,
el día 0, del día 1 al día 100 post-trasplante, un poco de manera esquemática, van a aparecer complicaciones, pero también pueden aparecer complicaciones más allá de ese día 100. Entonces, las complicaciones van a estar relacionadas a lo que estamos haciendo a cada instante. Régimen acondicionante, la toxicidad por la quimio, insuficiencia renal aguda, porque son pacientes pediátricos que quizás necesitan mucho volumen de líquido, toxicidad por la radioterapia si necesita, infecciones, no son tan frecuentes en ese plazo, pero existen. El día 0, el día de la infusión del trasplante, sobrecarga de volumen, de vuelta, complicaciones hemodinámicas, insuficiencia renal, arritmias, reacciones transfusionales. El trasplante no es otra cosa de poner un componente sanguíneo. Luego, en esa primera etapa del día 100, nos enfrentamos a lo que son las evolución de las consecuencias de ese régimen de acondicionamiento y toda la inmunomodulación que uno le hace y la inmunosupresión que necesita para que prenda una médula. Y es infecciones, que se produzca el engraftment, que se produzca la falla de ese trasplante o la falla de engraftment, que haya un rechazo hacia ese trasplante, que se produzca una de las complicaciones únicas que tiene el trasplante y no otra patología, que es la enfermedad de Injerto contra huésped. En este caso, antes del día 100, uno lo define como agudo. Enfermedades hepáticas, como puede ser una enfermedad veno-oclusiva, que también depende un poco del régimen de acondicionamiento, y más allá del día 100 de vuelta, otras complicaciones, infecciones, enfermedad de Injerto contra huésped, pero en ese caso crónico, enfermedad veno-oclusiva puede darse, es más raro a esa edad, y complicaciones tardías que tengan que ver con su reconstitución inmune o no. Lo que uno no tiene que perder de vista acá es que también puede haber complicaciones, en el caso particular de la adrenoleucodistrofia, por la evolución propia de la misma enfermedad. El paciente se trasplanta tempranamente, quizás no tanto, pero uno que se trasplanta con una enfermedad más avanzada, muchas veces el trasplante genera inflamación y esa inflamación no favorece a la inflamación propia que tiene la enfermedad de base, ¿no? Entonces es algo que uno no pierde de vista. En 1984 se hizo el primer trasplante, o al menos los primeros registros en Johns Hopkins, el doctor Moser, donde a partir de ahí se viene proponiendo como terapia curativa para lo que es una adrenoleucodistrofia, justamente la variante cerebral, los que tienen afectación cerebral, ¿no? Y era un chico de 13 años, se trasplantó con el hermano, el trasplante funcionó bien, prendió bien en tiempo y todo, el paciente tiene una enfermedad avanzada y a pesar de todo eso, si bien hubo cambios en los niveles de ácido graso de cadena larga, lo que uno vio fue que a pesar de eso, y si bien tenía estándares buenos, la enfermedad siguió avanzando y bueno, el paciente tuvo una sobrevida, pero el trasplante funcionó a lo que hablamos nosotros como trasplantólogo, ¿no? O sea, lo que uno buscaba, que es en principio que no tenga grandes complicaciones, no las tuvo. Obvio que no sirvió para curar, y eso es algo que uno también habla cuando propone un trasplante, ¿no? Porque uno vio todos los riesgos que tiene. Este es un centro, un trabajo que se publicó en Blood, 20 años de experiencia, donde ya se puso a partir del año 84 y empezaron como una modalidad válida de tratamiento, ¿no? Donde llega a generar como un tratamiento estándar, pero lo importante, y analizó las diferencias cuando uno analizaba trasplantes relacionados versus no relacionados, eran mejores. No, esto no difiere de un trasplante para otra patología, pero había una cuestión importante que lo remarcó acá. Enfermedad precoz, la sobrevida del trasplante, o sea, posterior a un trasplante era mucho mejor que cuando uno llega con enfermedad avanzada. O sea que es algo que se sigue manteniendo. Este trabajo se hizo hace poco, del 2023, del grupo francés, hizo una cohorte de todo el país, donde estableció que el tratamiento es el único estándar aprobado curativo que tienen en Francia para la adrenoleucodistrofia, y el objetivo un poco del trasplante es estabilizar la función neurológica y mejorar la sobrevida. Debe realizarse temprano, estas fueron las conclusiones, y existen los mismos riesgos que existen para otros trasplantes. La mortalidad relacionada al trasplante, que no es menor, la falla de un injerto, enfermedad de injerto contra huéspedes e infecciones. Pero bueno, cuando uno analizaba de vuelta enfermedad precoz, cuando uno hacía trasplante, la sobrevida era mejor que cuando uno no lo hacía. O sea que en realidad el paciente, esto hablaba un poco de la conclusión del estudio, era tratar de que los pacientes que tengan esta patología no lleguen tarde a la consulta, como que estén conectados quizás, aunque no necesiten en ese momento de trasplante, estén conectados con un centro que sí lo haga. Este es un estudio donde se hicieron las recomendaciones y habla un poco de la elegibilidad para trasplante, que es un poco lo que uno usa, ¿no? Quizás yo no soy experto en esto, Hernán sí, y es el que quizás nosotros un poco terminamos siendo las manos operativas del neuropediatra, porque es aquel que conoce mejor la patología y nos dispone qué paciente es el que más se beneficiaría, ¿no? Entonces un poco, es obvio que nosotros opinamos, pero en realidad Hernán en esto es un poco el que nos va guiando, sobre todo cuando compartimos pacientes, ¿no? Entonces,
Y esto es el score de los, algo que uno tiene muy en cuenta, el realce con gadolinio también, y este NFS, lo que es el score de funcionalidad neurológica, también no es menor. O sea, como uno junta estas tres cosas y trata de saber qué paciente sí se va a beneficiar. El trasplantar en enfermedad avanzada no es que no se pueda. Uno tiene que saber que está haciendo cosas por fuera de lo que uno tiene como dato y como validez, ¿sí? O sea, en protocolos y todo es muy factible hacerlo, pero uno tiene que analizar caso por caso y puntualmente quién más se puede beneficiar o si se beneficia realmente. Este artículo un poco hizo una revisión de varios centros de CICE, donde en realidad de vuelta, lo mismo de antes, esto es 2022, donde uno ve que la enfermedad precoz contra la enfermedad avanzada, la sobrevida global y sin discapacidades funcionales es mejor cuando uno llega temprano. Después, también como conclusión de ese estudio, que se establecieron variables y analiza más cosas, analiza regímenes de acondicionamiento, analiza tipo de donante, analiza N-acetilcisteína sí o no. La conclusión del estudio es que no hay diferencia significativa. Si bien parece que sí, no hay datos científicos que puedan avalar, quizás porque eran pocos los pacientes como para comparar, ¿no? Esto es una cuestión médica que todos nos basamos, pero nada. Es algo que a veces se discute, pero no está el dato que una cosa es mejor que otra o no, ¿no? Pero bueno. De vuelta, la estabilización de la función neurológica por trasplante era mayor en la enfermedad precoz, la mortalidad también fue menor en la enfermedad precoz y las complicaciones post-trasplantes fueron similares a las que uno tiene, ¿no? en el resto de los trasplantes. Y este estudio, que lo encontré también, que me pareció interesante, era esto, que uno veía que había peor funcionamiento adaptativo por trasplante. No estamos hablando de las complicaciones por trasplante, las complicaciones que uno está, o al menos yo estoy acostumbrado a hablar cuando hago trasplante, sino que tenía que ver a nivel funcional el paciente cómo iba a estar. Es buenísimo hacer un trasplante que después el paciente tenga una enfermedad de huésped y esté mal por eso, es como que cambiamos una enfermedad por otra, y este score analizaba justamente eso. Si el paciente podía, qué nivel de vida tenía, qué calidad de vida tenía. Y lo que uno veía, que acá es chiquitito y no se ve, cuando uno tenía mayor gravedad de enfermedad radiológica, que son los que se encuentran acá, o cuando uno tenía peor rendimiento en las pruebas neurocognitivas, en realidad le va peor. Entonces, que eso habla de tratar de hacer pruebas previas al trasplante y las imágenes son importantes para definir. Entonces uno vea que los mejores pacientes eran aquellos que de entrada tenían mejor performance para ir a un trasplante. Hay dos cosas que quería hablar, que quizás ya me estoy extendiendo en el tiempo, pero me parecen importantes, son el tipo de donante. ¿Por qué? Porque el trasplante actualmente, de vuelta, es el único tratamiento que mejora, demostrado, de tener los síntomas de la enfermedad cerebral, pero debe realizarse en una fase temprana, ya lo dijimos, y por eso deben ser remitidos a centros lo antes posible, y no siempre es fácil encontrar un donante adecuado, que esto no es un tema menor, ¿sí? Un 25% de los pacientes pueden tener o sea, cualquier persona puede tener, sin un trasplante, un 25% de chance de encontrarla con un hermano igual, idéntico. Acá hay otra variable que es ver que ese hermano tampoco esté afectado, ¿no? O sea, pero digo, es poca. Es un 70% a nosotros, si tenemos algún familiar europeo, en el sentido que tenemos el abuelo italiano, el abuelo español o algo, la chance de encontrar en los registros internacionales es de un 80%, es mucho más alta, ¿sí? Entonces, eso no es, pero así todo, muchos pacientes no tienen donantes. Entonces, no siempre es fácil encontrar un donante. Los tiempos de búsqueda de un halogénico no relacionado en la Argentina son de 6 a 7 meses. Claro, una buena prepaga quizás tarda 4, ¿sí? Que son 2, 3, 4 meses, son los tiempos europeos. Ahora, si uno no tiene una buena cobertura social, los tiempos son estos, 6, 7 meses, entonces quizás no tenemos ese tiempo para esperar o para esperar un donante. Entonces me parece importante considerar esto, el uso de donantes alternativos. Cordón umbilical sirve pocos casos en el sentido que tienen que ser pacientes chicos. El cordón tiene pocas células para trasplantar, por lo tanto, y permite, si bien permite más diferencias, no es posible hacerlo con pacientes que pesen mucho, ¿sí? Y la otra cuestión es este artículo que me parece interesante, que es algo que venimos haciendo los que hacemos trasplante, donde casi podemos decir que el 100% de las personas tienen un donante. Es el uso de trasplantes haploidénticos, papá o mamá como donantes, o un hermano no afectado que la mitad sea igual, no 100%. Ahora, es una técnica diferente, son trasplantes que del 2012, que es un poco la experiencia que él dijo que hice en Italia, es justamente esta, donde uno hace un trasplante, nosotros lo hacemos con ciclophosphamida post, hay otra forma de hacerlo que es con depresión in vitro, manipular ese donante in vitro, pero de vuelta, el trasplante haploidéntico es una alternativa viable para los que no tienen donantes
Y nada, hay que evitar el rechazo, que es un problema de los haploidénticos, tiene mayor enfermedad de Huntington West, obvio, por lo tanto mayor inflamación, y todavía un poco definir bien qué esquema de acondicionamiento sería el mejor. Y por último, régimen de acondicionamiento. ¿Qué hablamos? Esto en realidad tiene que ver con la quimioterapia que uno hace para preparar a las personas que se van a trasplantar para que esa médula pueda prender y no perderse ese injerto. La idea es generar el espacio y evitar el rechazo, genera morbimortalidad y por lo tanto el objetivo es lograr un buen engraftment con la menor toxicidad. Acá uno ve que a medida que uno es más tóxico, por decirlo de alguna manera, uno aumenta la intensidad, es mucho más tóxico. Por lo tanto, implica mayor mortalidad post-trasplante, mayor complicaciones por la quimioterapia. El problema de no hacer tan intenso es que, si yo me ubico acá, el problema es que el paciente que uno va a trasplantar tiene un aparato inmune estable. Si yo no logro barrer lo suficiente, hay mucho chance de que rechace este trasplante y haga una falla primaria de injerto. Entonces, nada, por eso uno habla de MAC cuando es uno muy intenso, mayor mortalidad, menor muchas veces age o mayor age, eso depende de qué esquema use, pero mayor toxicidad contra regímenes de intensidad reducida o no myeloablativos que uno le llama, tiene menor toxicidad aunque tiene una mayor tasa de injerto. Hoy en día la indicación es tratar de no ser tan agresivos con la quimioterapia. En algunos países se puede hacer, en otros no. En la Argentina hay medicaciones nuevas que están, incluso en Estados Unidos tampoco la tienen, no sé, en Europa tienen triosulfán, que es como el busulfán que uno usa con menor toxicidad. ¿Sí? O el busulfán es tóxico neurológico, uno trataría, o radioterapia corporal total uno la evitaría, pero digo, justamente en estas enfermedades neurológicas. Pero la tiotepa no, la tiotepa llega bien al sistema nervioso y quizás no es tan... O sea, como que esto es algo que uno se siente y trata de pensar, y esto es muy dinámico, esto va cambiando, ¿no? O sea, generalmente uno va viendo qué guías y va hablando con otros centros de trasplante y va viendo qué es lo que uno puede usar o mejor. ¿Sí? Hoy por hoy, básicamente todos estamos en general usando esquemas más tirando a lo myeloablativo, porque uno lo que quiere es lograr un buen injerto, ¿no? Y tratando quizás más las complicaciones post-trasplante. Bueno, me extendí bastante, me parece, pero bueno, era lo que les quería decir. Muchas gracias, Pablo. Muy bien. No sé si vamos a darle prioridad a las preguntas espontáneas que hayan surgido aquí. Yo tengo varias preguntas para hacerle a mis colegas aquí o para generar un poco de debate. Pero no sé si este espacio es para ustedes, o sea que no sé si ustedes tienen alguna pregunta sobre los cuidados integrales, el cuidado del dolor, para el doctor Estico, preguntas sobre el manejo de la insuficiencia suprarrenal para la doctora Gabriela, o preguntas sobre el trasplante para el doctor Longo. Si no, bien. Bueno, perfecto. Entonces, si ya están aquí, las vamos a poner. Me preguntan aquí, ¿los niños que recibieron trasplante de médula ósea podrían presentar síntomas de disautonomía? Eso es una. ¿Hasta qué edad deben hacerse resonancias cerebrales? Esa es otra. Punto. Y relacionado al trasplante también, ¿solo detiene la inflamación cerebral o también puede tener el Addison y la AMN, que es la adrenomielineuropatía? Esa última, voy a empezar por la última. Este es un concepto importante y perdón que le baje un poco el precio al trasplante o que pinche un poco el globo, pero es algo que una neuropediatra muy importante en las leucodistrofias, que es la doctora Van der Naap, que ha descrito la Vanishing White Matter y la enfermedad que lleva su nombre, se cansa de contarnos. El trasplante, en realidad, como bien acaba de mencionar Pablo, es el único procedimiento que puede frenar este proceso devastador de la desmielinización cerebral, pero no es curativo de la adrenoleucodistrofia. De hecho, ni de la adrenoleucodistrofia, ni en otras leucodistrofias que también se usa el trasplante, como la metacromática o el CRABE, tampoco es la solución para las otras complicaciones que tienen estas enfermedades. La desmielinización, que le da el nombre a la leucodistrofia, no es el único problema. Está la insuficiencia suprarrenal, por ejemplo, en la adrenoleuco, y está clarísimo que el trasplante no cambia nada eso. O sea, la insuficiencia suprarrenal, aún en el trasplante exitoso, tiene que seguir siendo tratada de por vida con la suplementación
corticoidea. Y tampoco sabemos, y esto es duro de aceptar a veces para las familias una vez que han superado el trasplante, tampoco previene el desarrollo de la adrenomieloneuropatía. Los pacientes a la larga pueden desarrollar estos síntomas medulares, que es la adrenomieloneuropatía, es esta degeneración lenta de la médula que da problemas sobre todo en miembros inferiores. Eso tiene un mecanismo diferente a la desmielinización cerebral. La desmielinización cerebral es un proceso inflamatorio que va destruyendo la mielina, y cambiar las células del cerebro, cambiar la microglía, que es unas células del cerebro que tienen que ver con esto, con la inflamación, eso, si se hace a tiempo, frena la desmielinización, pero no frena el otro proceso. Por lo tanto, y tampoco, por ejemplo, sabemos, por ejemplo, en la metacromática, por más que el trasplante se ha hecho a tiempo y exitoso, tampoco se puede prevenir todavía la baja velocidad de conducción periférica. Los nervios periféricos también, la mielina del nervio también se va afectando en la metacromática y en adrenoleuco en menor medida, y eso tampoco lo frena. O sea que el trasplante no cambia, no es curativo de toda la situación de la enfermedad, pero nos saca las papas del fuego de la cosa que más pone en riesgo la vida de un paciente, que es la desmielinización. O sea que ante esta manifestación, que es la más severa de la adrenoleucodistrofia, que es la desmielinización aguda o subaguda, el trasplante es el único método que puede frenar, ¿no? O sea que ahí respondo esto. ¿Solo detiene la inflamación? Sí, solo detiene la inflamación cerebral y la desmielinización. Los niños que recibieron trasplante de médula ósea podrían presentar síntomas de disautonomía. Bueno, va a depender mucho. La disautonomía es una manifestación. ¿Qué quiere decir? Para los que no saben qué quiere decir disautonomía, son problemas neurológicos que surgen cuando se afecta el sistema autónomo. El sistema autónomo, como parte del sistema nervioso, es el que regula nuestras funciones vitales básicas ante las distintas situaciones cambiantes. La que hace que, por ejemplo, transpiremos cuando hace calor, que se nos abran o se cierren las pupilas de acuerdo a la necesidad de mayor visión por oscuridad o por miedo, que lata menos o más fuerte el corazón, que suba la presión si necesitamos reaccionar al estrés. Hay un montón de funciones corporales, viscerales, somáticas, que son completamente ajenas a nuestra conciencia y que regula el cerebro mediante el sistema autónomo. Y las personas con problemas neurológicos pueden tener dificultades en regular estos síntomas viscerales del cuerpo. Eso se llama disautonomía. Las crisis disautonómicas pueden ser crisis de hipersudoración, de taquicardia, de hipotermia o de hipertermia, de hipertensión súbita. Esos son síntomas disautonómicos, y el trasplante en particular no sé si genera disautonomía per se, pero va a depender del estado neurológico previo del paciente, que el paciente pueda no hacer disautonomía. No, yo sinceramente no sé si hay una relación estudiada entre disautonomía y trasplante, de las muchas cosas que sí se estudiaron respecto al resultado del trasplante. Y ahí voy a un punto importante que está en otra pregunta y que la vi aquí y que mencionó recién Pablo. Decimos que trasplantamos hoy, el criterio para trasplantar a una persona, ya sea un niño, un joven, un adulto, los adultos con formas cerebrales también se deben trasplantar. Le ponemos un score radiológico de LOES de 9 puntos. El score radiológico, para los que no están tan embebidos, es un score de hasta de 30 puntos.
donde depende qué áreas del cerebro ya están afectadas por la desmineralización, se le van sumando puntos, ¿no? Entonces, cuando la lesión de desmineralización recién empieza, que suele ser un puntito generalmente en un sector que se llama el esplenio del cuerpo calloso, en la gran mayoría de los casos, y que después se va extendiendo a otras regiones, y cuando empieza se le pone el mínimo puntaje, que es 1. Ahora que estamos conociendo mucho más porque tenemos mejores equipos de imágenes, se hacen volumetrías, pescamos a los pacientes o por screening familiar o por situaciones de screening neonatal como en Estados Unidos, los pescamos muchos más pacientes desde antes que empiecen a tener lesiones. Así que estamos conociendo la historia de cómo empieza realmente esta desmineralización y nos damos cuenta que el score de LOES, de a 30 puntos, y que tenemos un corte de 9 para trasplantar, es un score que se está quedando un poco viejo, que quedó como muy burdo, porque no es lo mismo, porque dentro de un score 1 entran demasiados tipos de pacientes, es como muy grosero. Ahora se está empezando a usar más la volumetría, pero fuera de eso, el mensaje está más que estudiado, que llegar con un score de menos de 3 es muy diferente que llegar con un score de 5 a 9 al trasplante en relación a cómo va a ser la evolución. Hay muchísimo más riesgo de complicaciones, de menos funcionalidad o incluso de problemas relacionados al trasplante en los pacientes que llegan con score de LOES altos, incluso dentro de la franja de 0 a 9, de 1 a 9, ¿no? 0 no se trasplanta, de 1 a 9. Es cada vez más importante llegar temprano. Como dijo recién Pablo, no es que esté prohibido o que sea imposible trasplantar a un paciente con un score de LOES de 11. Y de hecho es una situación siempre muy dramática porque sabiendo que es la única estrategia que podría detener el avance, las familias que todavía no saben exactamente bien qué es un trasplante, quieren trasplantar igual a un hijo si tiene un score de 11. Pero lo que sí está estudiado es que de 9 en adelante, no solo la mortalidad es altísima en el corto plazo, sino la morbilidad es altísima en el corto plazo. O sea que lo que sabemos como evidencia, y por eso es que no se recomienda, es que le estamos ofreciendo una falsa salvación al paciente, y eso es lo que tenemos que tratar de hacer entender, que no es una opción real en el corto, mediano o largo plazo. Es, por el contrario, un procedimiento que puede llegar a ser, incluso en el mejor de los centros, un acto médico que empeore las cosas. Y hoy que tenemos tanta tecnología médica, tantos procedimientos para hacer, tenemos que ser responsables con cómo lo usamos, porque podemos hacer muchas cosas, pero digamos, ahí está el territorio de la ética. No se trata solo de hacer por hacer, sino de hacer lo que realmente dé un beneficio. En casi 40 años, desde el primer trasplante de un paciente con adrenoleuco, 84, aprendimos mucho. En los últimos 10 años aprendimos mucho más. Uno de los estudios que mostró recién Pablo en su presentación sobre la evolución de los trasplantes halogénicos en adreno, nosotros colaboramos desde el Austral. Pablo fue uno de los investigadores que más trabajó con la experiencia que teníamos, y está clarísimo que no es lo mismo tener un score de LOES de 1 a 3 que de 5 a 7 respecto a el riesgo de complicaciones. O sea que cuanto antes lleguemos mejor. Sigue siendo nuestro procedimiento de elección. El trasplante autólogo con terapia génica, que fue aprobada el año pasado y que también participamos en ese estudio, está cerrado hoy. Fue aprobado por FDA y está cerrado incluso comercialmente fuera de Estados Unidos. Y también está mostrando algunos problemas de seguridad en el largo plazo.
de 67 niños de todo el mundo trasplantados, 5 a la fecha desarrollaron un problema, una especie de malignidad o cáncer de la sangre que se llama mielodisplasia, síndrome mielodisplásico, que se va secando la médula que produce glóbulos rojos y blancos, y tuvieron que recibir un segundo trasplante. Eso está poniendo un poco en alerta la aprobación de FDA, que está suspendida parcialmente, y nos está enseñando que, bueno, así son las cosas de la investigación. Tenemos una nueva terapia que tiene muchas ventajas, que no tiene injerto contra huésped, que no hay que esperar 6 meses para conseguir un donante, pero que tiene hasta ahora problemas de seguridad. Más preguntas por acá, y quiero hacer hablar a los doctores, que estoy hablando solo yo. Me preguntan aquí, por ejemplo, hay una señora portadora de adrenoleucodistrofia y siente muchos dolores óseos y musculares. La consulta es si esos dolores aumentan con el tiempo y cómo prevenirlos y tratarlos. Yo empiezo la respuesta. El concepto de portadora de adrenoleucodistrofia es un concepto válido, pero digamos las cosas bien, asumamos que las mujeres padecen también adrenoleucodistrofia, también son pacientes, son enfermas de la adrenoleucodistrofia, no es una enfermedad exclusiva de los varones, por más que se manifieste con mucho más severidad en los varones. Las mujeres después, sobre todo después de la tercera, cuarta década de vida, pueden tener algunos síntomas parecidos a los de la AMN, a la adrenopatía. Sobre todo empiezan con dificultades en piernas, calambres, dificultades de movilidad, pérdida de fuerza, a veces problemas de incontinencia urinaria en algunos casos, que son mal interpretados como prolapsos vesicales. Ojo, las mujeres deben ser seguidas neurológicamente cuando saben que son portadoras de adrenoleucodistrofia, para saber si no tienen síntomas. No todas las mujeres, gracias a Dios, tienen síntomas, pero muchas pueden tenerlos. Y yendo a eso, entonces, ¿cómo tratar el dolor? Supongo que estos dolores óseos y musculares deben ser de miembros inferiores, lo quiero suponer, porque si no, no tendría sentido. Bueno, gracias, Hernán, gracias por la pregunta. Voy a tratar de acotar un poco a mi experiencia, que es más a nivel pediátrico y adolescentes, ¿no? Porque entiendo que los adultos sí hay cuestiones que pueden ser similares. En primer lugar, destacar lo que acaba de mencionar Hernán, ¿no? Me parece que necesitamos trabajarlo en forma interdisciplinaria para entender la fisiopatología, o sea, cuál es la causa de esos dolores, ¿no? Porque uno trata el síntoma, pero obviamente el síntoma va a estar condicionado por qué lo está provocando. A veces lo que les puedo dejar como mensaje es que puede haber distintos analgésicos que tienen que ver más para la parte ósea y muscular, que son los antiinflamatorios no esteroideos, el ibuprofeno, el paracetamol, la dipirona, el naproxeno, etc. El ketorolac, el diclofenac, pero hay algunos que tienen ciertas limitaciones en el tiempo por efectos adversos. Uno lo que trata de identificar es el mejor perfil de seguridad, que no dé gastritis, que no afecte la parte renal, que no genere otros síntomas. A veces los opioides pueden ser una alternativa, depende, ¿no? El tramadol, depende de las edades, y también depende con qué objetivo, ¿no? Uno lo da. Si es más para mejorar alguna actividad, de repente son dolores que están relacionados con actividad, no sé, física o rehabilitación, o dolores espontáneos, ¿no? Entonces, y a veces hay otro tipo de analgésicos, son los adyuvantes, que estos se dan en general cuando hay más neuropatía o se asocian a otro tipo de enfermedad más del nervio o afectación del nervio, y hablar. Y lo farmacológico es una parte del tratamiento del dolor. El dolor tiene todo un componente más cuando se cronifica, que lo farmacológico es una parte importante, preventiva, pero también la parte de la rehabilitación, kinesiología, el espacio también para la psicoterapia, para poder cómo abordar y afrontar ese dolor, cómo también identificar lo que lo alivia y qué lo mejora, y otras terapias no farmacológicas, como puede ser la relajación, el mindfulness cada vez más, algunas actividades físicas de masajes, en fin, hay otras estrategias que bueno, pero esto me parece que el mensaje al margen de lo farmacológico es la interdisciplina también como fundamental. Otra pregunta relacionada a esta. Perdón, yo quería agregar por ahí en una
una persona grande, una mujer, si se moviliza poco, habría que ver un poco cómo tiene el hueso esta persona, porque bueno, no sabemos también cómo está el tema menstrual, si está menstruando, si está en menopausia, entonces ver por ahí un poco un metabolismo mineral óseo para ver si realmente no hay alguna osteopenia o algo que también se pueda contribuir. Sí, sí, hay que ver si tiene o no relación además con la adrenoleucodistrofia, lo que le pasa a esta señora. Tengo preguntas para todos. Gabriela, ¿por qué puede pasar que una crisis de insuficiencia suprarrenal no sea diagnosticada? ¿Qué puede pasar? Yo recibo en consulta pacientes que han estado en la guardia por crisis que no fueron bien interpretadas y que nadie se dio cuenta que ese paciente estaba en insuficiencia suprarrenal. ¿Y qué deberían saber las familias si un paciente tiene un evento, si llega una guardia, a veces para decirle al médico de guardia qué pedir o qué no pedir en el laboratorio? Bueno, en este caso estamos hablando, supongo, de un paciente ya diagnosticado, ¿no? Con adeno. Bueno, sí, o no, tal vez puede ser de debut. Sí. Bueno, en el caso de que sea de debut, por ahí es más difícil porque se puede enmascarar con otros síntomas. Un paciente viene como cansado o a veces viene directamente en shock y bueno, es el tratamiento primero del shock con líquidos y después, sí, un médico emergentólogo lo tiene que sospechar en un paciente descompensado. Ahora, es distinto en un paciente que ya está diagnosticado. Lo que comenté antes, es muy importante tener la tarjetita identificatoria, las pautas antiestrés, el contacto con el médico tratante y para un paciente, bueno, que va a una guardia, decir, bueno, mi hijo tiene tal diagnóstico, está tratado con tanto, saber bien con qué está tratado y las dosis, porque a veces por ahí, o a veces en el apuro, por ahí sí está tratado, pero no me acuerdo con qué, o no me acuerdo con qué dosis. Bueno, por ahí tenerlo anotado, cosa de agarrar el papel y llevárselo en el momento digamos, de estrés o de angustia que uno sale corriendo. Y una vez que uno lo dice, por ahí especificar bien los síntomas, cuándo empezaron. Bueno, por ahí al principio empezó con un dolor de panza. Por ahí dicen, bueno, por ahí es una gastroenteritis. Y después por ahí consulta y el médico de guardia no lo sospecha, pero en el contexto de que sabemos que tiene la adrenoleucodistrofia y que está tratado, decir, bueno, un dolor abdominal puede ser un inicio de una insuficiencia suprarrenal. Vómitos, o incluso los vómitos pueden ser por una gastroenteritis o por la misma insuficiencia suprarrenal. Sobre todo cuando un paciente tiene una infección, una otitis, una angina. Bueno, también el organismo, como dijimos antes, normalmente produce mayor cortisol. En este caso, cuando están medicados, no lo produce. Entonces, lo tenemos que dar de afuera. Así que es importante que ustedes estén alertas en sus casas. O, bueno, cuando sospechan. Yo tengo a veces pacientes que me dicen, ay, te puedo hacer una pregunta. Tiene un dolor de garganta, pero no con fiebre. ¿Le doy o no le doy? ¿Le duplico o no le duplico? Para no llegar al resultado final, que es la insuficiencia suprarrenal más severa, por ahí prevenirlo desde entrada. Y cuando llegan, no se mide cortisol. ¿Por qué? Porque el cortisol, si el paciente está medicado, no nos sirve, ¿sí? Tampoco la CTH, que es la hormona de la hipófisis que regula el cortisol, tiene mucho sentido medirla, porque en general tampoco baja a la normalidad. Entonces, es sobre todo en un contexto clínico, sí, a veces pedir un ionograma, que es la medición de sodio y potasio, que a veces en una insuficiencia suprarrenal el sodio está bajo y el potasio puede estar alto. La presión arterial es muy importante. Bueno, algunos de estos factores y cualquier cosa que pueda ayudar y, como siempre, por ahí tener un contacto del médico que lo conoce al chico como para decir sí, en este caso, o a veces hay chicos que con un vómito ya hacen síntomas. Entonces dicen, otros que por ahí con un vómito no necesitan, pero uno por ahí, cuando empieza a conocer a su hijo, dice, bueno, por ahí con 1 o 2 vómitos, bueno, ya tiene riesgo o se van a la guardia directamente. Esto es importante. Sí, no, iba al paciente no ya diagnosticado, sino el debut. A ver, porque esto tiene que ver con la fundamentación, por ejemplo, para tratar de hacer una pesquisa neonatal. ¿Una crisis de insuficiencia suprarrenal tiene riesgo de vida? ¿Se puede morir alguien?
Sí, una crisis de insuficiencia suprarrenal se puede morir. ¿Por qué? Porque el paciente, al no producir cortisol, la presión, como dijimos antes, le baja, se produce deshidratación, pero esto, la insuficiencia suprarrenal aguda en general, no es inmediata. Hay algunos signos previos que uno los puede ir sospechando, como cuando el paciente o está más cansado, o no come bien, o pierde peso. O sea, no es que la insuficiencia suprarrenal viene de golpe de un día para el otro. Pero bueno, si el paciente va a una guardia con síntomas de presión baja o deshidratación y todo, esto lo tiene que sospechar. En general es muy difícil que se le pase y ante la duda se le da líquido y se le da un corticoide o se le mide un cortisol en el caso de que el paciente no esté medicado, y el cortisol le tiene que dar bajo. Pero ojo, porque a veces el cortisol, como dijimos, tiene un ritmo circadiano y hay que ver cuándo se toma la muestra, porque por ahí uno le toma la muestra fuera del horario y si la toma fuera de las 8 de la mañana o a las 10 de la mañana le puede dar bajo y eso puede dar un falso diagnóstico positivo. Así que hay que estar al tanto. Pero bueno, si un paciente, resumiendo, va a una guardia con síntomas sospechosos, en general el médico tratante lo debe tener como un diagnóstico diferencial. O también preguntar, bueno, si hay algún familiar afectado en este caso, y en el caso de, como yo decía, de por ahí poder detectarlo precozmente para hacer un diagnóstico precoz de la adrenodistrofia, es importante tener el diagnóstico, ¿sí? Y educar. Perfecto. Pablo, recién dijiste que, hay algo que me hizo ruido recién, dijiste que dependiendo de la cobertura social, el tiempo para encontrar una médula cambia. ¿Podés explicarnos a todos cómo es el mecanismo? Ahora que tenemos un candidato presidencial que habla del trasplante. ¿Cómo es el tema? ¿Por qué si tenés OSDE podés conseguir en 4 meses y si no tenés...? No, en realidad es una cuestión lógica, ¿no? En realidad un poco depende las coberturas sociales. No es lo mismo una obra social, yo creo que aunque uno no lo sepa, más o menos cae de maduro, ¿no? No es lo mismo tener OSDE o que tener una obra social sindical o que depender del Estado, ¿no? Entonces, hay estudios, cuando uno tiene un donante relacionado o un APLO, es fácil, el donante lo tiene cercano y la disponibilidad es lo mismo. Cuando uno necesita pedir un donante a un no relacionado de registro, empieza una serie de trámites que están medidas, ¿no? La medimos nosotros, dentro del Grupo Argentino de Trasplante Médula Ósea, y la variable quién paga esos estudios es un tema importante, porque por ejemplo, quizás Swiss Medical, OSDE, o sea, las obras sociales o las prepagas, mejor dicho, en realidad está como estandarizado, nadie duda la indicación de un trasplante cuando está bien indicado, entonces es como que la autorización va más rápido en el sentido de que una vez que llega al pedido, tiene una serie de trámites que hay que hacerlo. Por ejemplo, IOMA, lo que nos pasó con IOMA ha tardado meses y meses en que la indicación de trasplante entre a las oficinas, o la oficina sigue su curso pero nadie sabe dónde está. Entonces, pues se pasa a otra oficina y se pasa a otra oficina. Entonces, IOMA ha tardado 12 meses en pedir un trasplante. Quizá para patologías no malignas no apura tanto, pero esto pasa también por una leucemia, se tiene que trasplantar en un mes porque si no vuelve a recaer, ¿no? Entonces sobre todo en eso está medido. Entonces uno pide un trasplante, ese trasplante lo mediatiza, o sea, se hace todo a través de INCUCAI, todo está centralizado en el INCUCAI. Uno necesita primeramente hacer un estudio de alta resolución del HLA, porque muchas veces uno necesita primero tener un estudio de HLA. En el país no hay nadie que haga en alta resolución. Quizás el PRICAI está en vías de poder hacerlo, pero en principio no hay nadie que las haga en el país. El INCUCAI decidió por política, para que no haya diferentes centros en el país que cada uno lo haga, centraliza esto en Estados Unidos en un centro que tiene la función de hacer el HLA en alta resolución y identificar los posibles donantes y pedir las muestras a los diferentes registros del mundo y pide esas muestras para cotejar y certificar que realmente esos donantes son verdaderos, ¿no? Entonces, el HLA en alta resolución tarda un mes. Entonces, si el pedido entra un jueves, pero el contador que tiene que auditarlo va todos los miércoles, tenés que esperar esa semana hasta el otro miércoles
a que vaya y que no sea un feriado, que no falte. Entonces digo, y una vez que lo audita, después pasa a otra oficina. O sea, esa burocracia que tiene, quizás una prepaga está más zanjado de vuelta, porque está como más estandarizado. En un momento, yo tuve un paciente de Swiss Medical que no podía, o sea, como que él sentía, era así, que los de Swiss Medical no le querían atender el teléfono, porque una vez que lo atienden, tardaba 10 días en la autorización. Ahora, el problema era que tardaba en que le atendieran, estuvo un mes tratando de que lo atiendan. O sea, y eso pasa, a veces quizás con Galeno, en una oficina de Galeno, no es lo mismo que en otra oficina de Galeno. Entonces, nosotros tenemos un coordinador que un poco conoce, por estar del lado también de la familia y conocer, que sabe. Entonces, muchas veces dice, bueno, vos tenés algún contacto, anda ya. No tenés o banca el contacto, no lo uses porque ellos responden rápido. Hay obras sociales provinciales que responden rápido también, o sea, como que... Entonces, eso es lo que tarda. Una vez que tiene el HLA en alta resolución, que tarda un mes, el tiempo previo en llegar a eso es tiempo agregado. Ahí se pierde tiempo. El siguiente paso es que haya donantes. Habiendo donantes, el INCUCAI da una lista de 5 potenciales donantes, es lo que paga cada módulo de trasplante, como para estudiar. El costo en Argentina es en dólares, entonces $40.000 de una búsqueda, pagarlas hoy no es lo mismo que pagarlas hace 10, 15 años atrás. Entonces, y eso es para procurar a un donante no relacionado. Hay que ver si el donante no relacionado está disponible en primero, hay que confirmarlo. Si ese donante, si no está en alta resolución, ese donante se tiene que estudiar en alta resolución y es un mes. Y si está disponible para hacerse el trasplante, lo va a decir. Quizás no está disponible para cuando nosotros le ponemos fecha. Entonces decimos, bueno, en diciembre, dice, no, en diciembre me voy de vacaciones, vuelvo en febrero puedo donar. Gente solidaria, es obvio que muchos han cambiado su estructura, quizás figuran y dicen, no, yo no quiero, quizás figuran en el registro y uno llama al teléfono de contacto y no existe ese donante, quizás figura y ahora el enfermo es el donante, entonces eso que pensamos como potencial donante cae, quizás figura y es una mujer que está embarazada y no puede donar. O sea, por más que quiera, dice, espérenme 9 meses y dice, no. Entonces, a veces los tiempos no van y uno tiene que volver y cambiar o buscar o ampliar a otro donante, ¿no? Entonces, el promedio medido cuando lo hicimos en Argentina, últimamente, de vuelta, estábamos menos de 6, 7, ¿no? Estábamos llegando a los 4, 5, pero uno notaba la diferencia entre qué cobertura era, ¿no? Y después, ni decir que, no sé, en el Garrahan a veces hay demora porque no dan abastos a todo lo público y quien no tiene cobertura va a trasplantarse ahí, sea leucemia, sea... Entonces, muchas veces hay una lista de espera y también está eso, ¿no? Cada unidad de trasplante. Gracias. Realmente preocupante eso, porque este es un tipo de trasplante donde los minutos cuentan, las semanas, los meses. Hay una mano levantada. Tarde en que nos llegue el sitio eventual. ¿Puede pasar que las adultas con más anterioridad se las retiren? Con la herencia. Sí. En general no está descrito o no es algo que esté así publicado, por lo que yo busqué o leí, no, pero bueno, es una posibilidad, digamos. La verdad es que yo no lo he encontrado, pero bueno, igual tienen mi mail, cualquier cosa, me pueden consultar, pero no es algo que esté descrito en la literatura, que puedan tener falla ovárica prematura. Muchas gracias. En honor al tiempo vamos a ir cerrando este panel. No sé si hay otras preguntas, haya quedado alguna mano levantada. La última. Igual aprovecho la última pregunta de la señora para, como concepto general, creo que después de 10 años de la existencia de la fundación y que hemos recorrido mucho en mayor información, es el tiempo de empezar a hablar de adrenoleuco. Estamos en un panel de adrenoleuco como una enfermedad no solo de niños. Insisto con lo que empecé, la adrenoleucodistrofia no es simplemente la forma cerebral infantil o juvenil, que es la que más conocemos, sino que es una enfermedad de todas las edades, desde
niños pequeños que pueden tener una insuficiencia suprarrenal sin saberlo, a adultos y adultas, ya parezco Cristina, adultos y adultas, que tienen que ser controlados por médicos, neurólogos o especialistas. Me parece que este es un tiempo donde necesitamos empezar a poner más foco desde la medicina de adultos en los pacientes con adrenoleucodistrofia, tanto el seguimiento de heterocigotas, o sea, portadoras, con sus problemáticas, como también de los pacientes adultos con formas medulares o cerebrales. En el próximo panel voy a hablar de un estudio que va a empezar para adrenoleuco en pocos meses, para adultos con formas cerebrales, y me parece importante. Última por allá. Hola, doctor. Hola. Buenas tardes. Bueno, hola a todos. Fernanda Araya por acá, de Chile, mamá de Diego Cárdenas, que usted ha revisado varias de sus resonancias. Diego es trasplantado hace 5 años casi de adrenoleucodistrofia, muy parecido al caso de Juan. Llegó con un score de 2 a 3 y ahí se mantuvo asintomático, pero quiero hacer un comentario y una pregunta, muy cortito. El comentario es confiar en los médicos de aquí, de América Latina. En Chile y en Argentina, en Brasil, hay experiencia, los médicos están trabajando mancomunadamente con los médicos en Norteamérica, en Europa. Los papás también hemos estado en conversaciones y han sido muy solidarios con nosotros en especial, así que agradecerles también por eso. Y confiar en realizar el trasplante tanto en Argentina como en Chile, verlo como una posibilidad que es mucho más factible de realizar en términos económicos. Existen los medios, tanto en Argentina como en Chile. Está no solamente el caso de Diego, también está el caso de Juan, que han sido pesquisados tempranamente. Ahí también insistir en el tiempo, en que a veces efectivamente lo que se ve no se busca. Me quedó esa frase de que ocuparan en la mañana, pero efectivamente es muy importante poder hacerlo a tiempo. Y a tiempo efectivamente es cuando no se ve, cuando no hay un síntoma presente. Quizás nosotros los papás nos demos cuenta, o ustedes como médicos, no sé, que no hay reflejos rotulianos tan presentes, cosas así, pero los chicos no se ven afectados. Ahí hay que hacerlo. Diego hoy está en 5º básico, tiene promedio 6,9, que en Chile eso es de verdad muy brillante, y efectivamente también hay mucho de él, pero también mucho de los médicos que nos han ayudado, por supuesto la Fundación Lautaro, que sin ellos no lo habríamos podido realizar. Entonces, en serio confíen, si tienen preguntas o dudas como papás, por favor, o sea, nosotros estamos operativos las 24 horas y tanto para Chile, Argentina, los de donde vengan. La idea es poder generar una red, ahí le podemos comentar más como familia, porque nosotros tenemos una historia con papá con adrenomieloneupatía, primos con adrenoleucodistrofias, primer trasplantado en Chile en el año 2000, cuando recién aparecía el genoma. Entonces, ahí confíen, de verdad que hoy en día hay mucho avance, así que ese es como el comentario que quería hacer, y que hoy sí se puede, o sea, se puede dar la pelea. Y la última pregunta que quería hacer, doctor, respecto a los niños, usted decía que efectivamente no hay forma de que con el trasplante se prevea que se detenga el AMN, pero ¿existen estadísticas en ese sentido de cuántos niños trasplantados han podido desarrollar AMN en una etapa adulta? Y en ese sentido, sé por conversaciones que hemos tenido informales con Verónica que habían intenciones también de hacer estudios donde se pudiera, no sé si con el gen, pero poder prever qué tipo de leucodistrofia podría generar o presentar. Eso es como la pregunta. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a vos por ese comentario. Hernán,
antes les quiero decir a las madres y a los padres que Fernanda es nuestra referente en Chile. Cuando a mí me llaman familias de Chile y bueno, las asesoramos y me preguntan a qué profesional ir o cómo hacer, y yo me contacto con Fernanda y le digo, Fernanda, te necesitamos, y ella ahí está. Y me dice que vaya a ver a esta, que vaya a ver a la otra, que me llame, porque el sistema de salud nuestro no es el mismo de Chile, entonces yo no puedo ayudarlos, pero siempre recurro a ella y se lo quiero agradecer delante de todos porque es una gran mamá, una gran persona que está dispuesta a ayudar a todos. Muchas gracias. De corazón, Fernanda, gracias por ese comentario. Me parece muy necesario, porque pusiste el dedo en la llaga, un tema que aquí en Argentina es un tema, digamos, en la comunidad de leucodistrofia es un tema que divide aguas y que estamos tratando de zanjar con tiempo. ¿No? Te agradezco el apoyo y las palabras de sostén. Hacemos lo que podemos, por supuesto que todo es mejorable, pero tratamos de hacer lo mejor que se puede. Respuesta a tu pregunta. Es la gran pregunta que se hace la ciencia, que se hace la comunidad sobre predictores, ¿no? Y se está trabajando, buscando genes, lo que llamamos, se está trabajando con el epitranscriptoma, buscando otros genes que pueden ser los que... Sabemos que el gen del adrenoleuco, el ABCD1 en sí mismo y los tipos de mutación no predicen el fenotipo, porque de hecho en la misma familia hay pacientes que hacen formas cerebrales severas infantiles, hay otros varones que llegan a los 50 años sin desminimización, unos que empiezan con adrenomielo a los 30 y otros que no. En fin, no es un problema, no hay una correlación directa, lo que llamamos genotipo-fenotipo, que o sea, el gen mismo no explica qué evolución va a tener un paciente. Sí, debe haber otros factores, quizás epigenéticos, que se están tratando de dilucidar. Con el trasplante a largo plazo y el desarrollo de complicaciones, la verdad, digamos, está claro que no previene el desarrollo del adrenomielo y te mentiría si te digo que sé de alguna diferencia. Quizás esté estudiado, pero yo no la sé. Pero bueno, hay otros datos alentadores, de los que voy a hablar ahora en unos minutos, sobre nuevas moléculas o tratamientos que se están investigando, que parecieran tener un resultado beneficioso para la AMN y que pronto espero sea aprobado. Damos Bueno, por cerrado entonces sí, este panel de adrenoleuco. Les cerramos. agradezco a los doctores aquí, a ustedes por la paciencia. Les pido disculpas a los que siguen después porque hemos demorado demasiado el programa, pero muchas gracias a todos.